Excelente. Bueno, muchísimas gracias a todos por venir el día de hoy. Esta es nuestra segunda sesión de TikTok. El día de hoy contamos con la presencia de Gabriel Mata, que es nuestro jefe de ciberseguridad y systems. Él lidera la parte de ciberseguridad y proyectos. Déjenme les cuento un poco de su trayectoria. Lidera la habilitación y despliegue de servicios de ciberseguridad global para ofrecer servicios de ciberseguridad existentes y de próxima generación a otras unidades de negocio. En estrecha colaboración con International Security Charter, lidera con Thomas Hansen. Adrián, bienvenido. Gracias por venir. Y quisiera empezar con una pregunta abierta a ustedes. ¿Quién de ustedes usa la misma contraseña para todo? En este caso, yo me pongo como ejemplo. Yo utilizo muchas veces la misma contraseña, lo cual es un error. Y por eso también está aquí Adrián para explicarnos un poco de errores que comúnmente la gente comete, en este caso contraseñas. Pero pues no sé, Adrián, ¿nos quieres dar otros ejemplos de cómo? Pero a ver, de forma honesta, ¿quién realmente tiene contraseñas repetidas en sus diferentes plataformas personales? Ahora sí fue diferente, ¿no? Gracias. Yo empezaría un poco por tratar de sondear lo que ustedes quieren obtener de esta charla para que platiquemos sobre cosas de valor, ¿no? Platicaba con Abril y el equipo de marketing sobre darles como compartirles mi vista, así en términos muy prácticos, de lo que es ciberseguridad, de cuáles son los principales consejos o recomendaciones para que todos como equipos podamos estar, digamos, con buenas prácticas de seguridad, y de ahí platicar de algunos ejemplos y experiencias que nos ha tocado vivir, que nos ha tocado ver en el mundo tanto personal como corporativo, de las nuevas tendencias que estamos viendo con respecto a ataques y cuáles son las acciones mitigatorias. No sé si eso es lo que a ustedes les interesaría escuchar o alguien tiene alguna propuesta diferente. ¿Vamos bien? Okay. Bueno, entonces, miren, les platico. Yo como leo un poco el tema de ciberseguridad y para empezar a sentar que estemos hablando de lo mismo, ¿no? Hasta hace unos años estábamos mucho con el concepto de seguridad de la información y luego ese concepto evolucionó a ciberseguridad. Y realmente, ¿cuál es la diferencia? ¿No? Anteriormente, en seguridad de la información estábamos mucho más enfocados en todo lo que tiene que ver con mantener la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de todo el tema asociado a nuestra información, y ahí cuando considerábamos información como lo vislumbrábamos como el nuevo petróleo, el nuevo oro negro en las organizaciones digitales, ¿no? Después viene el tema de ciberseguridad, y básicamente la diferencia radica en que ciberseguridad incluye la seguridad de la información, pero también tiene un aspecto mucho más amplio de buscar proteger todo el tema de activos digitales y físicos, ¿no? Entonces, si ahora estamos hablando no solo de proteger la información, pero sino de proteger algún activo de la organización que sea crítico para el negocio, entonces ya no solo se trata de la información, se trata ahora también de los activos que son críticos para el negocio, y en ese momento se vuelve ciberseguridad, y en ese momento se amplía un montón de aristas que hay que considerar en este aspecto, ¿no? Entonces, eso como sentando un poco de por qué ahora nos llamamos ciberseguridad y no nos llamamos solamente seguridad de la información, ¿no? Entonces, ¿cómo hemos venido evolucionando en este aspecto? Hasta antes de la pandemia, creo que teníamos un ambiente relacionado a estos temas completamente opuesto de lo que tenemos ahorita, y les voy a contar por qué. Anteriormente, las amenazas las ubicábamos o las conocíamos como virus informáticos. Y esos virus informáticos pues no eran otra cosa que pedazos de código o programas que
si se instalaban en alguno de tus dispositivos o en alguno de tus ambientes en la infraestructura, pues accionaban un tema malicioso, que podía ser el que afectaran cierto sistema, el que te robaran información, el que te robaran cierta identidad para después poder hacer otras cosas, y eran básicamente programas estáticos de código, los famosos virus. ¿Qué es lo que se hacía anteriormente? Pues que se hacía una identificación de esos códigos y entonces los proveedores de antivirus ponían esa identificación y la distribuían alrededor del mundo, y entonces era la famosa base de datos actualizada de antivirus. Así funcionaba el mundo normal anteriormente. Lo que empezó a suceder es que esos virus o esas amenazas se empezaron a transformar en que ya no solo eran programas precodificados, sino que ahora eran ataques dirigidos cuyo código era personalizado de acuerdo a la organización que estabas targeteando, ¿no? Entonces ahora pues ya no se parece. O sea, un cibercriminal empezaba a hacer sus propios desarrollos muy personalizados y con el código que pretendía afectar a una organización, pues ya nada tenía que ver con el código que utilizaban para otra y cada quien hacía sus desarrollos, y eso complicó mucho el hecho de que esa base de datos pues prácticamente quedara obsoleta, y los antivirus tradicionales que hacían su identificación por firmas pues ya no pudieran ser más efectivos para ese propósito, ¿no? Entonces pasamos de un concepto de virus a un concepto de amenazas, y de un concepto de virus genéricos que podían funcionar en cualquier parte del mundo a un concepto de amenazas dirigidas cuyo perfilamiento es muy específico a cierta organización. ¿Qué otra cosa cambió a raíz de marzo 2020? Llega la pandemia, teníamos un concepto muy preconcebido de tener el perímetro y de cuidar nuestra organización, y cuando nos tenemos que ir todos a nuestras casas y en medio del caos que generó el lockdown de la pandemia, pues las organizaciones se tienen que adaptar rápidamente a que las mismas cosas que tú podías hacer dentro de la organización las pudieras hacer desde tu casa. Y entonces viene un compromiso muy importante para temas de seguridad, porque el reto implicaba en que la misma seguridad que tú tenías dentro de la organización, ahora la tienes que tener en un concepto que se llama everywhere, que es desde donde sea, en tu casa, en el aeropuerto, en el Starbucks o en donde sea que estuvieras trabajando, en tu casa de campo que te fuiste a la pandemia, pero también anywhere, que no solo es desde el dispositivo que te da la organización, sino cada vez más temas de colaboración desde los celulares, desde otros dispositivos, ¿no? Y ahí empieza a haber tendencias como, por ejemplo, los escritorios virtuales, los famosos VDIs, que fue una tendencia fallida realmente porque se veía así como una de las grandes apuestas de tecnología que iba a transformar, porque el concepto era padre, ¿no? Tú tenías cualquier dispositivo, abrías tu escritorio virtual y en el escritorio virtual tú trabajabas bajo las políticas corporativas de seguridad y todo, pero la experiencia del usuario, la realidad es que nunca jaló. Entonces hubo que regresar a proveer todas esas características o controles de seguridad per se en los dispositivos físicos que la gente estaba utilizando, ¿no? Entonces, eso hizo una expansión de todos los riesgos a los que estamos expuestos, porque ahora no solo bastaba proteger a la organización, sino tenías que proteger cada uno de los dispositivos, cada uno de los accesos que la gente estaba utilizando para poder establecer sus tareas diarias, tanto corporativas como personales, ¿no? Y entonces viene, después de la pandemia, nos recuperamos, más o menos estamos arreglando todo ese tema de accesos, y viene la otra ola de inteligencia artificial. Y entonces, cuando ya más o menos habíamos logrado compensar un poco de estos controles de seguridad para temas de ser muy dinámicos, desde donde sea, etcétera, los temas de inteligencia artificial nos empiezan a generar de que
pues no solo es el ciberactor que está ahí haciendo un ataque dirigido y que ustedes se lo pueden imaginar como, ya saben, en esas imágenes donde generalmente se idealiza un hacker en un cuarto oscuro con 6 monitores curvos, así como los tienen aquí en el SOC, ¿no? Y con su hoodie de espaldas y ahí con un montón de código, ¿no? En realidad las organizaciones, como son realmente las organizaciones cibercriminales, pues son organizaciones establecidas de decenas o cientos de personas, que tienen su organización jerárquica establecida, sus roles, sus responsabilidades, sus KPIs de revenue, sus KPIs de ataques, sus KPIs de cibercrimen, y que estas organizaciones están utilizando ahora los temas de inteligencia artificial pues para elevar la productividad, ¿no? Platicaba con Abril dentro de lo que dijimos que íbamos a comentar, que a mí me gustaría platicarles un tema también de cómo la inteligencia artificial ahora no solo nos está elevando la productividad de nosotros como corporación y de nosotros como gente que estamos del lado positivo, sino cómo estamos viendo que se eleva la productividad en todo el tema de ciberactores que están automatizando la forma de buscar comprometer organizaciones, ¿no? Entonces, si se fijan el escenario, pues cambió mucho de un tema clásico a un tema innovado y donde los servicios que tenemos aquí en T-Systems asociados a ciberseguridad, pues ahora tienen también que evolucionar para prácticamente tener la capacidad de responder en tiempo real, de hacer frente a un volumen 10, 20, 30 veces mayor de eventos relacionados con intentos de compromiso y básicamente es un esquema de innovación que no va a parar, al menos en los siguientes años vemos que necesitamos estar remodernizando nuestro portafolio cada 6 meses y nosotros pues tenemos que estar conscientes también de que tenemos que estar siendo muy conscientes de cuáles son esas amenazas y actuando y cuidando tanto nuestros datos profesionales asociados a la corporación como nuestros datos personales, porque el tema de las estafas con inteligencia artificial, Abril no me dejará mentir, apenas me contaba una anécdota, se están pues multiplicando, ¿no? No, sí, claro, nada más para comentar un ejemplo de lo que estaba platicándole a Diana que me sucedió apenas, hace como un mes y medio, 2 meses. Desgraciadamente fui parte de una gran estafa con inteligencia artificial, ¿no? Llamaron a mis padres, el típico no sé cuántos hijos a ustedes les hayan perdido ya, pero a mi madre le llamaron utilizando inteligencia artificial con mi voz, entonces para hacerse pasar por mí. Entonces, no es un tema para nada lejano y como bien lo mencionaba Adrián, les puede suceder a cualquiera de ustedes, desde personas pequeñas hasta grandes empresas, porque ya son hackers, personas especializadas de una organización ya establecida, con jerarquía, con KPI, como mencionaba aquí Adrián. Entonces, pues sí, o sea, es bastante importante que todos sepamos cómo protegernos, cómo son las tendencias para 2026, ¿no? y qué podemos esperar, ¿no? No sé, Adrián, ¿nos quieres comentar? Ya nos comentaste un poco de la historia, de cómo el término seguridad se transformó en ciberseguridad. Ahora me gustaría preguntarte cuáles son las formas en las que estas personas pudieran tener contacto directo con nosotros. Ya mencioné un ejemplo por llamada telefónica. No sé qué otros medios tú nos puedas platicar. Bueno, digamos que dentro de la cadena de ataque que le llamamos, la primera fase es la de un compromiso inicial, generar un compromiso inicial. Y para generar un compromiso inicial hay distintos vectores, ¿no? Uno puede ser por ingeniería social, o sea que alguien ustedes los aborde y les pida algún favor, digamos, algo que parece bueno que en realidad lleva otra intencionalidad, ¿no? Hay otra técnica de compromiso inicial
donde ustedes les roben una credencial que les sirva para tener un primer punto de acceso hacia algo, ¿no? Entonces es el tema de los accesos. Hay otra parte de compromiso inicial donde se aprovechen de alguno de sus dispositivos que tenga alguna mala práctica de seguridad o alguna configuración mala, ¿no? Y hay otro tema de compromiso inicial también muy importante que ahora se ha incrementado mucho, que es el tema de los insiders. Es decir, que no los engañaron, que no les aprovecharon algún dispositivo que no actualizaron y tiene una vulnerabilidad, que no les robaron a través de un correo de phishing su usuario y su contraseña, sino que se empieza a ofrecer una remuneración económica a cambio de que ustedes proporcionen alguna información sensible que puedan tener sobre algo o alguien, ¿no? Y esa es la parte de los insiders. Son como las 4 principales técnicas de compromiso inicial. Entonces, en la parte de buscar engañarlos, pues ustedes han recibido SMS de, oye, tenemos este regalo para ti, tenemos una oferta de trabajo de gana 7,000 pesos a la semana trabajando 3 horas, ¿no? Y entonces, pues el tema es que puedas dar clic en la URL y ya sea que a través de un portal falso te puedan robar tus credenciales o que el mismo sitio al que estás entrando trate de descargarte algún tipo de código para de ahí empezar a tener información de lo que tú escribes en tu dispositivo y entonces puedan inferir algún usuario y contraseña y te lo roben, ¿no? La otra forma es ahora la que comentaba Abril, de phishing, ¿no? Así como la de SMS se llama smishing, la de phishing es a través de voz. Y ese tema, pues ahora, ustedes saben que con las plataformas de inteligencia artificial solo necesitas 10 segundos de voz de alguien para poder replicar esa voz y se viene un poquito peor porque hasta hace unos meses, para poder emular una voz, tú tenías que, de cierta manera, poner algo en texto y entonces pasarlo a una emulación de voz para poder tener ese sonido, ¿no? Pero ahora, parte de lo que ya está saliendo es prácticamente una translation de que lo que una persona puede hablar se pasa a texto en tiempo real y en tiempo real se pasa a la voz que tú quieres. Entonces tú podrías tener una conversación en tiempo real hablando con tu voz y la otra persona escuchándote con la voz de alguien más. Y prácticamente es indetectable, ¿no? Platicaba con un director general de uno de nuestros aliados en temas de ciberseguridad, un vendor, y me decía que le había tocado a él un ataque donde a través de Teams, no solo fue por voz, sino fue por video, le llamó su presidente global, pidiéndole, esto era en un cierre de Q, y le estaba pidiendo que hiciera desde la parte de México una transferencia urgente porque tenía que llegar a ciertas metas financieras, etcétera. Y la conversación que tuvo, pues fue videollamada, o sea, prácticamente fue medio corporativo, fue videollamada, estuvo con él interactuando en tiempo real y entonces le dio las instrucciones de hacer una transferencia porque el corporativo supuestamente necesitaba ese monto para llegar a un tema de un indicador financiero por temas de que se iba a cerrar el reporte para tema bursátil y estuvo casi a punto de caer, ¿no? O sea, realmente fue porque parte de las instrucciones le regresó la llamada al personal del CEO corporativo y el CEO corporativo dijo, no tengo idea de lo que me estás hablando. Entonces, parte aquí de las recomendaciones, como este tema se va a estar dando más y más y más, ya todos creo que estamos familiarizados aquí como T-Systems en una empresa de tecnología, pues con temas de tener que ponerle doble factor de autenticación a sus aplicaciones, ¿no? Con temas de que las contraseñas no las pongan en
en modo simple, es más, ni siquiera necesitan memorizarlas, ¿no? O sea, creo que la mejor práctica es tener una aplicación corporativa o enterprise que tenga un grado de cifrado donde ustedes pongan todas las contraseñas asociadas a sus diferentes redes sociales, una contraseña diferente para cada uno de los accesos que tengan, no la necesitan memorizar y cada vez que necesitan accesar invocan a su pues a su bóveda de donde tienen guardadas sus contraseñas, de ahí se consulta y se accesa, ¿no? Que en términos de identidades, ahorita les voy a platicar una tendencia muy relevante que viene en ese aspecto, ¿no? Pero la otra es que puedan establecer con sus personas cercanas, sus familiares, pues un código, e incluso en el mismo trabajo, un código clave que solo se sepan, porque va a haber situaciones en donde a lo mejor vamos a estar expuestos, reciban una llamada, no quiero decir mía, pero de alguien de la organización, pidiendo hacer algo, pidiendo proporcionar algo, y cuando surge esa espinita como de que algo está raro, como que algo no cuadra, como que de algo que necesito verificar, pues pidan el código. Y ese código clave, una palabra, vaca negra, lo que sea, y si no se dice, no están hablando realmente con la persona que están hablando del otro lado, ¿no? Ahora, en términos de todo el tema de accesos, si ustedes se fijan, todo el tema asociado a contraseñas y accesos, pues la realidad es que en la actualidad, en el mundo, ustedes prácticamente no son dueños de sus accesos y sus identidades. Ustedes se registran a una página web, les pide usuario y contraseña, y quien es responsable de guardar eso es el dueño de la plataforma digital que estén accesando, ¿no? El gran cambio que viene en ese sentido de accesos es a través de blockchain, que es un concepto que se llama identidad gobernada o identidad soberana, ¿sí? Que el gran cambio es que ahora realmente ustedes van a tener la llave privada de su identidad y a esa llave privada se le van a dar atributos dependiendo de lo que ustedes den permiso. Porque si hoy a cualquiera de estas plataformas digitales la hackean y entonces sus usuarios y contraseñas están filtradas y andan por ahí en la dark web y las andan vendiendo, ustedes no se enteran de que están hackeados y entonces el día de mañana pues ya se metieron a alguna de sus plataformas digitales o corporativas, ¿no? Pues ustedes no tienen forma de controlar eso. Pero en este concepto de identidad soberana, realmente es como este llavero que les comento que viene en el celular o que tienen en su laptop, ¿no? Y entonces ahí guardan todo el tema de sus accesos y más bien si ustedes quieren proporcionar ese acceso a alguna red social, a alguna plataforma digital, eso se los tiene que pedir ustedes y ustedes tienen que dar la autorización para que se consulte ese acceso. Entonces pasa de ser un tema de que ustedes andan dando su información muchas veces privada, imagínense temas médicos, imagínense temas personales, imagínense cédulas profesionales, todo ese tema que son temas personales, que ustedes la anden repartiendo por un montón de lados en donde ustedes no tienen el control, a tenerla más bien consolidada y que entonces realmente nadie más pueda tener acceso más que a quien ustedes le están dando el acceso y ustedes saben y controlan totalmente lo que se hace con ello. Esa es una de las tendencias muy importantes que viene, necesita regulación, pero por ahí va un poco el hecho de cómo vamos a estar controlando todo este tema de los accesos, porque es uno de los principales puntos de riesgo, ¿no? No, y sí, la verdad, a mí honestamente me preocupa el tema futuro, lo que nos espera. Como bien mencionaba, siento yo, la inteligencia artificial nos vino a traer a todos de cajón y me preocupa cómo la inteligencia artificial en tan poco tiempo se ha desarrollado tanto, tan rápido y tan específico, ¿no?
Entonces, no sé si ustedes quieran comentar algo, tengan alguna pregunta que le quieran hacer a Adrián sobre cómo protegerse ustedes mismos o algún ejemplo. Por ejemplo, ya conté yo lo que me pasó. No sé si alguno tenga alguna anécdota que quiera dar. Buenos días. Yo sí tengo una duda. ¿Hay alguna forma o alguna práctica para saber si mis contraseñas y mis identidades están por ahí sueltas? Generalmente hay servicios como Google o algunas otras plataformas, digamos, de uso público, que incluso Apple, que cuando tú te vas a tus settings de seguridad, te dice warning porque este usuario o esta contraseña posiblemente fue filtrada y te pide cambiarla. Sí, me va a pasar. Consúltala ahí, pero es la forma. Vamos, corporativamente nosotros hacemos servicios de ese estilo, donde hay plataformas que automatizan el estar censando en distintos puntos de la información disponible en la internet normal y en la dark web. Si hay información asociada a los clientes que protegemos, que pudiera implicar que se filtró algún tipo de información, pero eso digamos que es en el ámbito corporativo. En el ámbito personal, así es como lo puedes checar. Muchas gracias. Y solo rápido, me surgió otra duda. O sea, por ejemplo, si guardamos las contraseñas en la app del teléfono, ¿no pueden hackear también esa app? Bueno, dependiendo dónde las guardas, ¿no? O sea, si las guardas en una aplicación corporativa de Apple, corporativa de Google, pues hay mecanismos de seguridad que justamente les ponen cifrado que te protege que no te las pueden accesar, ¿no? Pues si las guardas, ahí te va mi contraseña en mi chat de WhatsApp o en mis notas o en lo que sea, pues es otro tema. Pero generalmente las aplicaciones que se ponen disponibles para ese tema de guardar contraseñas, usuarios y contraseñas asociadas a las distintas aplicaciones, tienen un buen grado de seguridad, tienen cifrado para que no te las puedan robar, ¿no? Lo único que sí necesitas recordar, digamos, es una contraseña máster. O sea, en el laptop también puedes instalarte o tener el servicio de LastPass, por ejemplo, o KeePass, ¿no? Donde tienes todos tus accesos para acceder a tus aplicaciones. Tú no necesitas memorizar ninguna contraseña. La única que sí no debes de perder es la máster con la que accesas la base de datos de todas tus contraseñas, ¿no? Excelente. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, comentario? Sí, gracias a Dios por toda la información que nos compartes. No sé si sea una paranoia mía, pero estoy platicando con alguien y de repente no sé por qué me llega que estoy platicando con alguien y hablo de viajes y de repente me llega información. Vete aquí, hay ofertas de viajes. O sea, cosas así. No sé si a alguien le ha pasado, pero me llegan, sí, hasta correos donde puedes viajar. O sea, ¿quién nos escucha? O con quién tendremos que tener mucho cuidado. Yo imagino que mucho tiene que ver con Alexa, con los dispositivos que hay, pero ¿qué pasa con eso? O sea, ¿hasta dónde tenemos que cuidar lo que hablamos? No puedo mencionar, digamos, temas de fabricantes, ¿no? O de vendors, porque pues, hay aliados, pero lo que es una realidad es que para que un dispositivo pueda reconocer cuando llamas a alguna de sus asistentes virtuales, ¿no? Voy a mencionar un nombre, Teresita, baja el volumen, ¿no? Pues la realidad es que ese dispositivo pues necesita estar escuchando de manera continua para reconocer ese tema, ¿no? Yo la verdad no puedo decir si hay ciertos casos en los que se colecta, o sea, con certeza, si hay ciertos casos en los que se colecta el audio de lo que estamos platicando, porque a mí también me ha pasado que conversamos con alguien de algún tema y de repente en tu red social que ocupes, pues te sale promociones asociadas a ese tema, ¿no? Vamos, es un hecho de que hay un tracking de
búsquedas, de patrones de interés, ¿no? Que incluso se comercializan, y eso, digamos, es información que se ha filtrado y es pública, en el que pues eso es algo que vale y que a las empresas les interesa para identificar cuál sería su audiencia target para buscar enfocar la promoción y entonces hacer mucho más efectiva una campaña de marketing, ¿no? ¿Qué tanto uno u otro fabricante con certeza están escuchando todo lo que decimos, están haciendo de ahí patrones algorítmicos? Suena que técnicamente es factible, pero no podría asegurarlo con bases, ¿no? Con evidencias. Nomás 2 meses de ahorita te la pasamos. Gracias. Gracias. Tenemos una pregunta. Adrián, yo quisiera saber, hablando de las búsquedas, antes cuando buscabas incógnito no había patrones, y ahora si buscas, hablando de los viajes, buscas un viaje de incógnito y ya la siguiente vez, ya cuando lo vuelves a buscar, aunque no sea de incógnito, ya te lo aumentaron y es el mismo patrón. Porque antes sí, como que te protegía cuando hacías las búsquedas de incógnito, y ahora ya no. Ya, o sea, es marketing y te manda toda la información de lo que tú estás buscando. Yo la verdad creo que es, no me había dado cuenta de ese tema, pero a final de cuentas todas nuestras búsquedas, hábitos de consumo de información digital, pues es oro molido para cuando tú necesitas dirigir una campaña de promociones a un sector muy en particular. Pues obviamente no es lo mismo que dirigirla a 10,000 personas al azar que dirigirla a 10,000 personas focalizadas que estaban buscando algo relacionado a eso. Entonces es un hecho de que es un tema muy valioso para diferentes sectores, que todo el mundo está buscando promover sus productos, sus ofertas, sus soluciones, y yo creo que cada vez más pues vamos a estar expuestos a eso, ¿no? Ahora, yo creo que acá en el tema, ligándolo con lo que mencionábamos de inteligencia artificial, creo que hay una línea que sí debemos distinguir muy bien entre la información que nosotros podemos publicar, podemos dar a conocer con respecto a nuestros hábitos de consumo digital o con respecto a nuestros intereses y a lo que buscamos, versus la información que implica temas personales. Porque es muy diferente que seamos perfilados porque me gusta viajar a que porque sepan en dónde vivo, con quién, a qué hora llego, ¿no? Y yo siento que todavía eso en las redes sociales actualmente no lo cuidamos mucho. O sea, estamos publica y publica información, y todo eso también, pensando en ciberseguridad, pues es información muy valiosa para cuando quieren perfilar y quieren buscarte hacer algún tema de estafa o extorsión, que actualmente se está dando mucho. Entonces, cuidamos mucho ser muy privados en esa parte, no solo en la parte de cuidar las características de seguridad, de que solo lo puedo compartir con mis amigos, de que solo, o sea, yo incluso les diría que entre menos puedan compartir información que tenga que ver con su vida personal en general en plataformas digitales, no lo voy a personalizar alguna, pero en general, yo creo que tenemos todos menor grado de exposición a algún tema de una estafa, una extorsión, un intento de ingeniería social. Excelente. Tenemos espacio para una última pregunta. Por favor. Sí. Adrián, ¿alguna recomendación para informarnos al final si con algún cliente o alguna revista, un boletín que salga recurrentemente, que podamos estar leyendo, que nos mantengan día la formación y algo más? Sí, hay varios foros en X, ¿no? Que son, digamos, de noticias relevantes de ciberseguridad, Hacker News, por ejemplo, serios. Si quieren les puedo compartir a través del equipo de marketing las que nosotros usualmente estamos ahí como censando, porque luego llegamos con clientes y nos preguntan, oye, ¿ya supiste de este evento? Oye, ¿ya supiste de este ataque? Oye, me toca a mí. Oye, esto fue en mi sector, etcétera. Entonces sí se los podemos compartir. La mayoría fuera de seguridad.
Claro. Que no sirve para poder entregar tus acciones. Sí, eso se queda más como a un nivel de noticia informativa y ya algún tema técnico es diferente. Perfecto, gracias. Gracias, Belén. Muchísimas gracias. Adrián, me gustaría cerrar contigo. Resumen general, 5 ideas, tips que tú nos darías para protegernos. Bueno, a ver, yo iniciaría obviamente por el tema de cuiden y habiliten siempre todo el tema de tener habilitado su doble factor de autenticación. Si es por biométricos, mucho mejor, ¿no? O sea, que no solo sea un SMS de responde sí o no. Y cuando decimos doble factor, ahora más bien vamos a decir multifactor, ¿no? Porque hay ocasiones en donde no solo hay que contestar un SMS, sino también hay que poner un Face ID, por ejemplo, ¿no? En todo el tema de sus aplicaciones, ¿no? El tema de usar una aplicación única para guardar, que esté cifrada, para guardar todo el tema de contraseñas, utilizar una diferente para cada plataforma que accedan. Vamos, la contraseña, ustedes lo saben, tiene que ser de una complejidad adecuada, pero eso generalmente cada plataforma ya te pone los criterios de que al menos debes incluir ciertas características en las contraseñas, ¿no? Yo sí les pondría el tema de privacidad de datos personales en lo que publican. Eso les puede reducir mucho el nivel de exposición. Yo creo que también les daría como awareness el hecho de que puedan, de cara a estos temas de inteligencia artificial, puedan ser muy conscientes que cada una de las cosas que subimos a LLMs públicos, ChatGPT, Gemini, Claude, ¿no? Anthropic, todo esto, pues se vuelve público, ¿no? Entonces, seamos muy cuidadosos de no subir información que comprometa nuestros datos personales y tampoco información que comprometa temas corporativos, porque en el momento de que lo ponen ahí, la realidad es que eso se vuelve público, ¿no? Y finalmente, que creo que sí necesitamos tener siempre un sexto sentido alerta para identificar qué puede ser real y qué no puede ser real, si nos están tratando de hacer algún tipo de engaño, y corroborar a través de estas claves privadas, ¿no? con personas cercanas la información y no creernos tampoco todo lo que la inteligencia artificial nos responde. Que yo sí observo que de repente se normaliza, ¿no? De, ay, no, ya me lo dijo ChatGPT y pues ya lo damos por hecho, ¿no? Pero fíjense que hay un tema que se llama datos sintéticos, ¿no? Y ese tema de datos sintéticos, pues no es otra cosa que inteligencias artificiales que ahora se ponen a producir datos masivos, ¿no? Y entonces imagínense que esos datos masivos pues puedan tener algún sesgo de información para generar una campaña. Imagínense que se pone alguien a generar datos masivos de alguna campaña que vaya en contra de algún valor corporativo de donde trabajamos, ¿no? En la medida que esos datos sintéticos se masifican, los algoritmos de inteligencia artificial los encuentran en internet, los empiezan a consumir y los empiezan a dar como reales o como parte de la cultura o como parte de la realidad. Entonces, eso puede sesgar ciertos comportamientos o cierta información que la inteligencia artificial nos esté respondiendo, ¿no? Entonces, seamos conscientes de ello también y pues siempre pongámosle un sexto sentido humano, crítico e inteligente a lo que en general estamos haciendo con temas de IA, ¿no? Excelente. Bueno, pues muchísimas gracias, Adrián, por participar en este talk.
A ustedes también por asistir, por interesarse en el tema. A mí me dejaste, pero mira, no puedo más. Obviamente, ya que me estoy involucrando más con ustedes en temas de ciberseguridad, conozco un poco más de los riesgos y estoy empezando a tomar acción, pero también, honestamente, pero también a ustedes, ¿no? Espero que esta cita pues haya servido para aprender, para conocer y para interesarse en temas de seguridad. Eso es todo, muchísimas gracias. Si quieren ustedes participar en un futuro en una TikTok, nos pueden mandar un correo a nosotros, marketing, con el tema que a ustedes les interese. Adrián, eres bienvenido para participar en otra TikTok cuando quieras, cuando gustes. Muchísimas gracias. Vale, muchísimas gracias.